Vamos a grabar. Bien. Las cosas habrían cambiado si me hubieran preguntado no por este ángulo que llamamos aquí teta, sino supongamos que me hubieran preguntado por este ángulo que es alfa. En los ejercicios nos preguntan o por este ángulo teta o por el que está aquí, alfa, por el de 90 no, por el recto. Se pregunta solo sobre estos. Entonces vamos a mirar qué hubiera pasado. Si las preguntas o las razones las quiero sacar con relación a este ángulo alfa, esta letra griega se llama alfa, habrían cambiado las razones, porque este sería el cateto opuesto. Si voy a hablar de alfa, este sería su cateto opuesto. Identifique primero los dos catetos, ¿no? La hipotenusa siempre es el más largo. El opuesto es el que está al frente del ángulo alfa. Y el adyacente sería este cateto para alfa. Sería cateto adyacente. Adyacente. La hipotenusa sí sigue siendo la misma, que es el lado más largo. Hipotenusa. Bien, entonces, si me hubieran preguntado por el ángulo alfa, las cosas habrían cambiado. Ejemplo para este dibujo, si aquí tengo el alfa, entonces debo guiarme es por este significado que está aquí. Aquí lo voy a ir señalando con rojo. Bueno, entonces, si quiero hablar del ángulo alfa, el seno para alfa, fíjense que le cambio la letra, sería cateto opuesto, el que está al frente, que mide 3, sobre la hipotenusa, que mide 5. Si me preguntan por el coseno de alfa sería el cateto que está pegado a alfa, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Y estoy guiándome por esta definición. ¿Sí? Entonces, en la práctica tenemos que mirar desde qué ángulo me están preguntando. Si es del que está aquí o del ángulo alfa. Lo más importante es reconocer sus catetos, cuál es su cateto opuesto, cuál es su cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. De la misma manera, si me preguntan tangente para este alfa, me guío por la definición y es cateto opuesto. El opuesto en este dibujo es 3 y el cateto adyacente es 4. Entonces, si comparamos estos resultados, estas razones, con las del inicio, cambian, ¿sí? Son otras porque depende del ángulo que yo hable. ¿Sí? Entonces es importante reconocer en el dibujo de qué ángulo me hablan para así reconocer cuál es su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente y de cuáles medidas es que me están preguntando. Bueno, espero que hasta ahí vayamos entendiéndonos. Bien, aquí está ya como más descrita, igual en la guía la encuentran así, las medidas, las definiciones no varían. El seno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, que está abreviado, es de opuesto, hipotenusa. El coseno al cateto adyacente del ángulo, aquí se refieren a teta, sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí está abreviado. Las funciones que están debajo son las recíprocas de las anteriores. Entonces recuerden que la recíproca de seno es cosecante, al contrario de seno. La recíproca de coseno es secante, hipotenusa sobre adyacente. La recíproca de tangente es cotangente, que es adyacente sobre opuesto. Bien, vamos a mirar un ejemplo. Estas razones o la forma de la organización, por ejemplo, para el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, hay que aprendérnoslas. Es clave que nos aprendamos esas relaciones porque basados en ellas vamos a hacer los ejercicios. Bien, aquí nos dan este gráfico y entonces nos piden hallar exactamente las razones. Este es un ejemplo que aparece allí. Aparece en la guía. Bien, nos pueden preguntar, resuelvan un triángulo. ¿Qué es resolver un triángulo? Resolver un triángulo rectángulo es encontrar todas sus medidas, todas sus medidas de los lados y medidas de los ángulos.
Entonces, resolver un triángulo, cuando nos digan resuelva el triángulo, es saber cuáles son sus tres medidas de los lados y cuáles son sus ángulos. Bueno, eso es algo importante. Es encontrar sus medidas y sus ángulos. Medidas de los tres lados y medidas de los ángulos. Medidas de los lados, que son 3. De los lados. Y encontrar medidas de los ángulos. Bueno, vamos a resolver este triángulo. Medidas de los ángulos como ejemplo. Aquí esta letra me queda como rarita por este lápiz. Bueno, listo. De los ángulos. Vamos a mirar. Aquí, por ejemplo, nos faltaría hallar la medida de este cateto. Este cateto es opuesto al ángulo teta. Para hallar el cateto, si ya tengo hipotenusa y conozco uno de los catetos, lo puedo hacer por el teorema de Pitágoras. Entonces, bien, para hallar el cateto, acuérdense lo que repasamos del teorema de Pitágoras. Si quiero hallar este cateto, llamémoslo cateto A, por decir algo. Podría ser A o B. Bueno, para hallar ese cateto, recuerden que uso esta formulita de ya la práctica. A la hipotenusa al cuadrado, o sea, el lado más largo, le resto el otro cateto. Le resto el cateto que llamaría aquí B. Llamaría aquí B. Entonces, en este caso, A, lo que mida A va a ser igual a la raíz de la hipotenusa, que sería 4 al cuadrado, menos el cateto, que sería 3 al cuadrado. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 16, aquí no me está dejando anotar, de 16 menos 9. Eso sería igual a la raíz cuadrada de 7, ¿verdad? Si la raíz no es exacta, me queda mejor dejarla así. Esta raíz de 7 no es exacta. Si la hago en calculadora me daría un decimal. Pero en la práctica, para mayor precisión, la dejamos indicada así. Así como esta me queda más exacta. Bueno, entonces, aquí, ¿qué puedo decir? Ya encontramos una parte, ya sabemos las medidas de los tres lados, ya sabemos que este lado opuesto mide raíz de 7. Esta es la medida de este cateto. Bueno, ahora vamos a mirar aquí lo de los ángulos. ¿Cómo sería esto de los ángulos? Bueno, miren aquí que podría plantear, así, aquí ya está planteado, el seno de ese ángulo. Bien, el seno del ángulo, por ahora no sé la medida del ángulo. El seno del ángulo, sí, no, esto es en inglés, lo escriben sin, en español escribimos sen. Bueno, es igual a la medida del cateto opuesto, miren aquí la definición, cateto opuesto al ángulo teta, que mide raíz de 7. Podría colocarla así, raíz de 7 sobre 4. Bien, entonces, yo puedo hacer la división. Aquí sí tendría que usar la calculadora para hallar un número decimal aproximado. Vamos a mirar. En la calculadora yo coloco raíz de 7 y saco su decimal. Me da, voy a anotar aquí unos 3 decimales. 2,6, 2,645. Es la raíz de 7 aproximadamente, no es exacta, pero este dato me sirve dividido entre 4. Al dividirlo, vamos a mirar qué nos da. Listo. Esto nos da 0,66. Yo lo tomé con todas las cifras que me dio la calculadora, me dio más o menos esto. 0,661, 661 milésimas. Bueno, ¿cómo podría yo averiguar el ángulo? Bueno, por ahora, de una manera manual, les anexé en la guía una tablita. En esa tabla vamos a mirar lo siguiente. Recuerden este número decimal, 0,661. Vamos a buscarlo por aquí en la tablita. Entonces, por aquí voy a volver a la guía. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde está? Por aquí les tengo la guía.
Bueno, ¿están viendo la guía ahora? Sí, señora. Me confirman. Bueno, aquí les estoy mostrando una tablita. Esa tabla que yo le anexé a esa guía muestra los ángulos, los valores de seno, coseno y tangente para los ángulos que están entre 1 y 90 grados. Entonces, miren, aquí vamos a mirar lo siguiente. Recuerden que nos dio el valor 0,661, ¿verdad? En seno. El seno, vamos a mirar, tenemos por aquí, creo que también puedo escribir. Bueno, bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces, vamos a mirar para qué valor de seno o para qué ángulo, más bien, lo que vamos a buscar es qué ángulo nos da al sacar el seno 0,661 o cuál es el que está más cerca según esta tabla. Vamos a mirar aquí hasta la mitad, creo que aparecen hasta el 50, bueno, aquí tengo 35, 37, bueno, hasta el final de la tabla por la izquierda llega hasta el 45, sí, llega hasta el 45. Y la primera columna son los valores de seno. Aquí el seno de 45 grados es 0,707, según esa tabla, así se interpreta. Y al frente, como no cabía todo a lo largo, aquí sigue la tabla para 46 grados. Bueno, entonces vamos a buscar cuál es el que está más cercano. Creo que debe ser por aquí antes de 45, ¿verdad? 0,600, a ver, ¿cuál sería? La más cercana que podemos ver aquí en la tabla sería como el de 42 grados, ¿sí? Esa tabla nos dice que para el ángulo de 42 grados, la división entre su cateto opuesto y su hipotenusa da más o menos 0,669. Este sería como el ángulo más cercano para ese caso. Y esa es una tabla ya fija, porque recuerden que los valores, la división entre los lados, para este caso cateto opuesto e hipotenusa, siempre es la misma desde que el ángulo se conserve. Entonces, nos han construido ya esta tabla y tendríamos que la respuesta sería el ángulo de 42, el más cercano. Más adelante vamos a ver que se puede sacar un poco con mayor precisión usando la calculadora, pero por ahora esta sería una buena respuesta. Entonces aquí tendría lo siguiente. Voy a volver al dibujito del triángulo. Entonces, mirando la tabla, vimos que el ángulo cuyo seno da 0,661 o el que encontramos más cerca sería el ángulo de 42 grados. Para el ángulo de 42 grados, las medidas entre cateto opuesto e hipotenusa está cerca de ese valor. Entonces ya estamos cumpliendo esto de resolver el triángulo, porque ya hallamos la medida del cateto que faltaba, ya sabemos que este ángulo mide aproximadamente 42 grados, aunque no quedó exacto, pero está muy cerca, es su valor más cercano, 42. Con este ángulo de 42 y este de 90 es muy fácil sacar el ángulo que falta, no hay necesidad de hacer muchas cuentas, porque resulta que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos siempre da 180 grados. ¿Recuerdan eso? Es una característica de cualquier triángulo. La suma de los tres ángulos interiores es siempre 180 grados. Es un principio en geometría. Bien, entonces, si ya sé que este mide 42, el ángulo recto mide 90, entonces es muy fácil saber cuánto mide el que falta, porque entre los tres deben sumar 180 grados. Ahí es muy fácil sacar ese dato. Entonces, ¿cuánto será lo que falta ahí? Daría 132, da la suma de los dos primeros. Entonces miremos cuánto falta para 180. 48, ¿verdad? Este que falta mediría 48, ya que estos dos suman 132.
Y 132 más 48 nos dan los 180. Entonces ya he resuelto, he hecho lo que se llama resolver un triángulo, que es hallar la medida de sus lados y de sus ángulos. Entonces descubrimos que mide 48. ¿Sí? ¿Cómo les parece hasta ahí? ¿Fácil? Bueno, por aquí les tengo otro ejemplo. Bueno, aquí nos dice, determine las 6 razones trigonométricas para el ángulo. Esto ya es un ejemplo que encuentran en la guía. ¿Cuáles son las 6 razones trigonométricas para el ángulo? Me están pidiendo que haya seno, que haya coseno, que haya tangente y que haya sus recíprocas. La recíproca de seno la vamos aprendiendo, es cosecante. Cosecante, que es lo contrario de seno. La recíproca de coseno es secante, la recíproca de tangente, esa raya se me fue, la recíproca de tangente es cotangente, cot. Bueno, entonces esto es lo que me están pidiendo. Bueno, para eso simplemente me están pidiendo las razones, no me están pidiendo el ángulo. Me falta hallar la medida de este cateto, es un cateto, debo hallar el cateto, hallar cateto. Bueno, voy a llamar a este cateto ejemplo A. Recuerden la fórmula para hallar cateto. Para hallar un cateto, entonces, ¿qué hago? Le saco raíz cuadrada, para que no me quede torcida esta línea, raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto que conozca, llamémoslo B. Entonces, este que conozco voy a llamarlo B y este 5 va a ser la hipotenusa. Nos falta el A. Bueno, entonces aquí lo que hacemos son las operaciones. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Bueno, voy a escribirlo por partes. Aquí sería 5 al cuadrado, que sería h al cuadrado, menos el otro cateto que es 2 al cuadrado. Me queda que A va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos 4, ¿verdad? 5 al cuadrado es 5 por 5, 25 menos 2 al cuadrado es 4. Esto me queda igual a la raíz de 21. 25 menos 4 es raíz de 21. Bueno, esa raíz tampoco es exacta. 21 es 7 por 3, entonces no podemos sacarla exacta. Me queda más preciso si la dejo así. Bueno, entonces ahora ¿qué puedo hacer? Recordar a qué es igual seno. Recuerden que seno va a ser cateto opuesto, voy a colocarlo así, cateto opuesto sobre hipotenusa. Que coseno es cateto adyacente al ángulo que me pregunten. Tengo que identificar muy bien cuál es el opuesto y cuál es el adyacente sobre hipotenusa, y que tangente del ángulo que me piden es dividir el cateto opuesto sobre el cateto que llamamos adyacente. Bueno, entonces, identifiquemos cuál es para este ángulo. El cateto opuesto siempre será el 2, porque es el que está al frente. Es el cateto opuesto. Entonces aquí para este dibujito lo importante es eso. Identifique bien los dos catetos y el opuesto es el que está al frente del ángulo que me preguntan. Este es el cateto opuesto. Y el que está pegado al ángulo, el cateto que está pegado es el que llamamos cateto adyacente. Ahí ya tenemos todo para contestar las preguntas. Cateto adyacente. Bueno, entonces empecemos con el seno. El seno es la división de lo que mide el cateto opuesto a ese ángulo que es 2 sobre la hipotenusa que es 5, 2/5. Lo puede dejar así. Si la fracción no se puede simplificar más, déjela así. Es más preciso la fracción que el decimal. Bien, para el coseno dividimos cateto adyacente, que ya descubrimos que mide raíz de 21. Este fue el proceso que tuvimos que hacer porque nos faltaba ese lado. Raíz de 21
la raíz de 21 sobre la hipotenusa. Siempre los catetos deben medir menos que la hipotenusa, ¿no? Si no, ya habría ahí un error. La tangente sería opuesto, que es 2, sobre adyacente, que fue raíz de 21. ¿Listo? Bien, ya los demás, si vamos ya reconociendo que son los recíprocos, cosecante es la división de 5 sobre 2, es esa razón. Secante es al contrario, 5 sobre raíz de 21, es lo contrario de coseno. Y cotangente es lo contrario de tangente. Tangente sería entonces raíz de 21 sobre 2. Hasta ahí espero que esté claro. ¿Será que sí? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. algo importante es que este tipo de preguntas nos salen a veces en forma de test, por allá preguntas tipo ICFES. Y figúrense que cuando la raíz queda indicada así en el denominador, se acostumbra a hacer un proceso que se llama racionalización, ya es un proceso algebraico. Entonces voy a empezar, este estaría bien expresada así, este también estaría expresada así, este también, pero esta de secante y tangente, como la raíz quedó en el denominador, se acostumbra a hacer un proceso que se llama racionalizar el denominador. Es expresar lo mismo, solo que no quede la raíz en el denominador. En esas vamos a racionalizar el denominador. Bueno. Entonces, voy a empezar con la de tangente. La respuesta de la tangente quedó así, 2 raíz. Esta raya me quedó muy fea. 2 sobre la raíz de 21. 2 sobre, ahora sí, la raíz de 21. Bien, entonces se acostumbra a hacer este proceso. Es multiplicar numerador y denominador por la misma raíz. Entonces multiplico por raíz de 21 abajo y por raíz de 21 arriba. Arriba ya lo hice, me falta ahora abajo. O sea que abajo me quedaría raíz de 21 por raíz de 21. ¿Sí? Esto me quedaría de esta manera. Me quedaría 2 raíz de 21 sobre, como multiplico por un mismo número arriba y abajo, la fracción o el resultado no se me está alterando. Estoy sacando algo que es equivalente. Aquí abajo me quedaría raíz de 21 al cuadrado, por lo que se repite 2 veces. Bueno, entonces esto me permite hacer lo siguiente. La parte de arriba, esa queda igual. 2 raíz de 21 sobre, aquí abajo me quedó raíz de 21 al cuadrado. ¿Qué pasa ahí? Que el cuadrado se me anula porque estoy sacando también una raíz cuadrada. Y el resultado me queda aquí, simplemente 21. Igual si lo hiciera con el número completo, si elevo 21 al cuadrado, me pongo a hacer esto en la calculadora, aquí la tengo, 21 al cuadrado me da 441. Cuando le saque la raíz me va a dar 21. ¿Sí? Entonces, en matemáticas, una raíz como esta se acostumbra a expresar sin raíz en el denominador. Es decir, que para esto, si estamos en un test, la respuesta que de pronto aparece es esta, 2 para este ejercicio, 2 raíz de 21 sobre 21. Si usted se pone a hacer la operación en calculadora, sacándole los decimales a la raíz de 21, las dos respuestas que se obtienen son la misma. Voy a hacerla aquí rapidito en la calculadora. 2 dividido raíz de 21 me da en decimal 0,43. Ambas respuestas, si las saco en decimal, me da aproximadamente 0,4364. Si hacen esta que se ve la expresión un poco más compleja porque salieron 3 números, también me debe dar el mismo decimal. Entonces la respuesta está racionalizada porque se acostumbra a presentarla así, sin raíz en el denominador. Bueno,
Entonces, de pronto en un test usted hace esto, llega a la primera respuesta, que la de 2 sobre raíz de 21, piensa que le quedó mal. No es que le haya quedado mal, si no encuentra la respuesta, sino que le falta racionalizar. ¿Sí? Entonces aquí ya está racionalizado. Bueno, voy a borrar aquí un poquito y vamos a hacer ese proceso. Ese proceso ya estamos terminando. Para la de secante, para el resultado de secante voy a mostrarles el proceso. Voy a borrar esta parte aquí de abajo. Bueno, entonces voy a racionalizar este resultado. Entonces, si me piden, si quiero racionalizar la respuesta, es la misma, solo que, por ejemplo, para este caso de la secante, esta línea me quedó chueca. Bueno, para el caso de la secante, me quedaría de esta manera, 5 sobre la raíz de 21 va a ser igual a lo mismo, multiplicamos por la raíz de 21 arriba y abajo. Aquí me quedaría raíz de 21 por raíz de 21. Entonces el resultado sería 5 raíz de 21 sobre, es un proceso algebraico, 21 al cuadrado. De la misma manera me quedaría así, 5 raíz de 21 sobre, esto por propiedades de las raíces, al estar al cuadrado y como es raíz cuadrada me queda así. Y esta sería la respuesta más aceptada para secante. Así la encuentran en los tests, como esta o como esta que les mostraba para el caso de la tangente. Bueno, entonces espero que ahí vayamos entendiéndonos. Por último, voy a mostrarles este ejemplo. Bueno, aquí nos dicen, halle la altura del triángulo equilátero de lado 2 centímetros. Este hace parte de los puntos de la guía. Bueno, el triángulo equilátero, recuerden que es el que tiene sus 3 lados iguales. Los 3 lados son iguales. En este caso, todos los lados miden 2 centímetros. También sus ángulos son iguales. Como sus medidas son exactas, sus lados son iguales, sus 3 ángulos, ¿cuánto medirán? Este es un triángulo especial, ¿no? Por lo que es equilátero. Esto es lo que significa que sea equilátero. Bueno, esto está bien así. ¿Qué pasó acá? Bueno, entonces, ¿alguno sabe cuánto miden los ángulos dentro del triángulo equilátero? Cada ángulo de estos mide cuánto. 90 grados. Recuerden que en cualquier triángulo entre los 3 suman 180. 60 grados. Serían, sí, solo en este que es el triángulo especial por ser equilátero, cada angulito de estos mide 60. Lo que es el triángulo que tiene sus lados y sus ángulos iguales, es 60. El de 90 estaría aquí dibujado en este que se partió en 2. Aquí al partir los dos, este sí se ve que es un ángulo de 90. Aquí les hago el cuadrito que indica que es un ángulo recto de 90 y este también para este lado sería de 90. Bueno, entonces me están pidiendo hallar la altura. Vamos a mirar cómo podríamos hacer esto. Miren cómo podría ser. Está la altura del triángulo. Aquí no hay que confundir la H con hipotenusa, sino que la H en geometría también se indica para representar la altura. H es la altura en este ejercicio, es la altura. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer aquí? Podemos sacar un dibujito en el que tenemos lo siguiente. Voy a sacar aquí un dibujito aparte, es interpretar bien estos dibujos y lo que vimos del triángulo rectángulo. Digamos que fuera esta la mitad del dibujo. Aquí a ver si nos queda más o menos recto esto. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tendría que este lado mide 2 centímetros o 2. Esta sí es la mitad, entonces este mide 1, ¿verdad? Estoy dibujando solo la parte izquierda de estos dos triángulos. Estoy dibujando la mitad izquierda. Bueno, este ángulo es de 60. Me están preguntando por esta altura. Esta altura entonces sería un cateto. Llamémoslo A de altura.
Ya, para no confundirnos de pronto. Bien, vamos a hallar esa altura o esta medida. Sería un cateto. Entonces, está muy fácil si ya descubrimos esto. Tenemos lo siguiente. Podría hacerlo aplicando lo que vimos de Pitágoras. Sería un cateto. Entonces, el cateto A sería la misma altura. Cateto A representa la medida de la altura. Ese cateto, podría sacarlo por Pitágoras, sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, o sea, el lado más largo, menos el lado conocido, que llamémoslo B en este ejemplo. Así tendría que esa A mediría la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de, vamos a escribir aquí, la hipotenusa al cuadrado sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. A sería igual a la raíz cuadrada de 4, 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1 por 1. A sería igual a la raíz de 3. Esto sería lo que me están pidiendo ahí. La raíz de 3. Esa sería una manera de contestar la pregunta. Otra manera la había podido hacer con, de pronto, la función seno. Mire cómo había podido hacerlo con la función seno. Otra forma en la que podría haber hallado la altura, podría con seno o con coseno. Voy a hacerla con seno, aquí más fácil. Aquí tendría que el seno del ángulo de 60 sería igual al cateto opuesto, o sea que sería A, cateto opuesto. Por definición es cateto opuesto, el seno de un ángulo, aquí ya sé que es de 60, es igual a su cateto opuesto sobre hipotenusa 2. ¿Y de aquí qué hago? Aquí tendría que el 2 que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar. Aquí, para que me quede bien expresado, debo colocarlo antes. Sería un error multiplicar al 2 por 60. Sería un error porque una cosa es el seno de 60, que es un valor ya fijo que lo encontramos en la tabla. No puedo multiplicarlo, no puedo agrandar el ángulo. Debo multiplicar a 2 por el valor del seno de 60 y eso sería igual a... Bueno, para eso entonces en la tablita que les anexé en la guía, vamos a mirar cuál sería el seno de 60 grados. Lo pueden mirar en la tabla, también se puede hallar si tiene una calculadora. En la tablita, si yo miro el seno de 60, me da que el seno de 60 es este decimal, 0,866. Bueno, así tomándole 3 decimales. Al hacer esta operación, me quedaría que el valor de A va a ser este número multiplicado por 2. Esto me da 1.73 aproximadamente. Voy a ponerle 3 decimales. 1,732. Sería el valor de ese cateto, que es el mismo que me da raíz de 3. Bueno, aquí A. Bueno, si sacamos la raíz a 3 me da ese mismo valor. La raíz cuadrada de 3 es igual a 1.73. Bueno, entonces es el mismo valor. Ahí habría dos maneras de abordar el ejercicio. Entonces, en un triángulo, cuando uno conoce un ángulo, el triángulo es rectángulo, por supuesto, si conoce un ángulo y un lado, es posible conocer los otros lados, ¿sí? Con 2 datos que usted tenga del triángulo, ya sea un ángulo y un lado, o 2 lados, es posible resolver todo el triángulo. Entonces, esa es la gran utilidad de este tipo de ejercicios. Nos queda ya un minutico, hasta ahí llegaría la asesoría. Si me regalan una fotico de los asistentes, no sé si alguien tiene algo por decir, voy a tomar fotico de los asistentes y hasta ahí llegaría la explicación de hoy.